Buenos días. La clase pasada, entonces vimos el problema de inestabilidad de Rayleigh-Taylor, el problema del diapiro, en el cual se formaba un- una especie de pluma de sal, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, si tenemos una piedra, una capa de roca sedimentaria o granítica, y arriba se depositaba sal, una capa de sal, y después sucesivamente arriba de la capa de sal se depositaba roca sedimentaria. Entonces ahí se formaba un contraste de densidad negativo, es decir, la capa de arriba es más densa que la de abajo, y eso significa que es inestable gravitacionalmente hablando. Entonces, debido a esa inestabilidad gravitacional, lo más liviano tiene que subir y lo más pesado tiene que bajar. Entonces vimos resolvimos la ecuación de Stokes y vimos cómo se deformaba la interfase entre la roca de la capa de arriba con la capa de sal. Se iba formando una especie de flexura esto, y a medida que pasaba el tiempo se formaban los diapiros de sal, ya los domos de sal. Em, o sea, modelamos dos capas con igual viscosidad, pero con distinta densidad, y encontramos que la solución de esta forma es una forma con una flexura, digamos, hacia arriba, o sea, una amplitud máxima acá, en el centro, y con una dependencia temporal exponencial. Entonces, esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo, si T sub A es positivo, esto se va agrandando. Entonces la pluma va creciendo y creciendo. La solución final es de la forma eh, de una forma así como una función de W sub 0 de X por la exponencial, y la exponencial, el término T sub A, que es el tiempo de crecimiento, se escribe así y es meramente, bueno, depende de la viscosidad y del contraste de densidad, pero también de una función geométrica que depende de la longitud de onda, del ancho de la capa y el espesor de la capa. Entonces, esa función f es algo largo, es como esto, y vimos que, bueno, en este gráfico podemos ver el tiempo de crecimiento normalizado, ya, por las constantes físicas, en función de la longitud de onda normalizada, 2πb sobre lambda, que esto es una razón de aspecto. Ya, 2πb, o sea, el ancho dividido por o sea, el espesor dividido por el largo, o el ancho, es una razón de aspecto. Es como cuando ustedes ven la tele, la pueden poner más rectangular o más cuadrada. Es una razón de aspecto. Entonces, el tiempo de crecimiento mínimo se alcanza aquí con una longitud de onda que está entre 1 y 10, o sea, algo así como, creo que la calculamos, ¿no? Ahí está, 2,568 por B. Esa es la combinación de lambda y B que hace que el tiempo sea mínimo. Ya el tiempo mínimo es 13,04 por la viscosidad, dividido por el contraste de densidad por G por B. También se ve aquí que obviamente mientras más viscosos sean las capas de sal y de la roca, el proceso de la formación va a ser, el tiempo va a ser más grande, entonces se va a demorar más tiempo en, en crecer el diapiro, la pluma, ¿cierto? Es esperable porque es más viscoso. Mientras menos viscoso es más líquido y es más rápido. Otra relación entre el tiempo y la variable física, en este caso el contraste de densidad,
dice que si el contraste de densidad del tarro es pequeño, entonces este tiempo va a ser grande, por lo tanto va a tardar más tiempo en formarse la luma, lo cual tiene sentido porque si el contraste de densidad es muy chico, significa que hay poca diferencia entre las rocas, entonces va a ser lento la formación. En cambio, si el contraste de densidad es muy alto, va a ser un crecimiento bastante rápido porque hay mucho contraste, hay mucha fuerza de flotabilidad, ¿cierto? En el fondo este contraste de densidad por G, por B, es una presión de empuje, de flotabilidad, ¿ya? Entonces, vimos también un ejemplo numérico, por ejemplo, en el caso de un diapiro granítico, si B vale el espesor B, recordar que se mide la capa de arriba, que es una capa de roca, y la capa de abajo, la capa de sal, y B el espesor de cada capa. Entonces, si consideramos un B de 20 metros, un contraste de densidad entre la sal y el granito de 0,2 gramos por metro cúbico o 200 kilos por metro cúbico, y una viscosidad típica de las rocas, vamos a obtener un tiempo de crecimiento recordad que está el tiempo de crecimiento, de entre 1 y 10 millones de años. Y el hecho de que sea tan lento esto es más que nada porque es proporcional a la viscosidad, ¿ya? El contraste de densidad no es tan bajo, para nada, pero el espesor es normal, 20 metros, pero el exponencial, por cierto, es 10 elevado a 21, 10 elevado a 22 puas. Entonces es bastante lento. Pero se forman los granitos. De hecho, aquí hay un depiro de sal. Aquí quiero mostrarle algunas imágenes de terreno. Eh, Aquí. Ya, entonces, aquí hay fotos aéreas de domos de sal, de piros de barro también. El de la derecha es un depiro de barro y el de piros de sal a la izquierda se forman, no es tan raro encontrarlo en los salares de sal, o sea, los salt lake, los salares que le llamamos nosotros, como el salar de Atacama, el salar de Uyuni, ¿cierto? Fíjense acá que en realidad nosotros hicimos un modelo simplificado para poder obtener una solución analítica, pero uno podría resolverlo en forma numérica con más capas. Y entonces tendríamos, por ejemplo, una capa de sal, una capa de... Bueno, aquí hay una capa de petróleo, ya voy a explicar por qué. Y aquí están las capas de roca sedimentaria, y sedimento, y estratos con geometría más complicada. Eh, Esto también es muy típico en los lugares desérticos. Bueno, ahí está en el caso de Chile y Bolivia, ahí están los salares, pero también son típicos en los desiertos de África, ¿ya? El desierto del Sahara, por ejemplo, también se encuentran estas cosas, en Mongolia también. Entonces, ¿por qué hay petróleo? Bueno, lo que pasa es que cuando se forma el domo de sal, un domo de sal bien desarrollado, como dijimos, tenía un tiempo de 1 millón de años, 10 millones de años de formación, y asciende, forma una pluma, está bien desarrollada, y se forma como un globo, ¿ya? Entonces aquí que se forma con una especie de cola, esta es la cabeza de la pluma, bastante cabezona, pero es como una pluma, es una pluma que contiene una cola y su cabeza, eso es cuando está bien desarrollada, ¿ya?
Entonces aquí deja como una especie de hueco, ¿ya? Entonces aquí sobre la sal se depositan sedimentos más orgánicos, y después por la presión de las rocas de arriba se forman petróleo, y generalmente se quedan atrapadas acá en los flancos de la pluma, ¿ya? Se quedan atrapadas porque aquí el petróleo no puede escapar hacia arriba. ¿Por qué? Porque está esta cosa que es menos densa que el domo de sal, que ascendió y formó una especie aquí de bloqueo, ¿ya? Entonces queda atrapado. Estas se llaman trampas de petróleo. Entonces cuando se hace sísmica, o sea, donde hay domos de sales, es un buen candidato para encontrar petróleo o gas, ¿ya? Entonces se, se estudia se hace una sísmica de los estratos que están aquí circundantes, y se trata de mapear lo mejor posible el domo de sal en profundidad. Entonces ya se sabe que donde hay la interfase del domo de sal con la roca, en profundidad, mientras mayor curvatura, es un buen candidato para encontrar trampas de petróleo, ¿ya? Ahora, cuando aflora el domo de sal, el, eh, la erosión climática, la lluvia, el viento, eroda, eroda el domo de sal, obviamente, y lo hace eh, achicarse, digamos, en la superficie, ¿ya? Este es un domo de sal de barro, no es de sal, y es el mismo proceso. Si tengo un sedimento más liviano que otro, entonces el más liviano va a subir y se forma una especie de volcán de barro más encima, que tiene una parte como un aire, un tubo, un cuello, y expulsa el barro, ¿ya? Entonces, en el fondo esto es el material más liviano que aflora por la inversión de inestabilidad gravitacional, formando el, eh, el diapiro o volcán de barro. En la sísmica, con los métodos de sísmica, bueno, se ve en el curso de sísmica de reflexión, el curso de prospección sísmica que se da en el magíster, en el de licenciatura, eh, se estudian estas técnicas de sísmica de reflexión. Esta es una imagen que muestra un diapiro de sal en este caso, y aquí se puede ver en una imagen esto, los estratos. Aquí están los estratos de sedimento, ahí van los estratos, pero aquí hay una zona de amplitud opaca, ¿ya? Tiene unos reflectores bien marcados, estratificados, pero aquí hay una parte opaca, ¿ya? Que es el diapiro de sal justamente. Entonces, si uno mapea bien esto, puede hacer prospección o pozos petroleros para ver si hay petróleo, ¿ya? Entonces aquí se ve claramente el contraste de amplitud entre los sedimentos y el diapiro, y el contraste de amplitud se produce por una diferencia de las propiedades elásticas. Entre esas están las velocidades sísmicas y la densidad. Entonces, como dijimos, el diapiro con las rocas circundantes tienen una densidad distinta, y además tiene, claro, una densidad distinta, y por eso se produce el ascenso y la formación del diapiro. Aquí, bueno, estos son gases, ¿ya? Los gases también son más livianos que la roca, obviamente, y se forman emanaciones, ¿ya? Fumarolas, también que rompen ascienden, tienen mucha fuerza de flotabilidad y rompen los estratos ascendiendo. Ya, todo esto se puede estudiar con la sísmica. Ya, entonces, estos son plumas, digamos, plumas superficiales, de apiros de sal, de barro, de gases, pero también el nivel de plumas se puede ver a nivel más litosférico, o sea, de placa, de cientos de kilómetros, que son las plumas mantélicas, en los centros de expansiones, por ejemplo, ¿ya? O en los hotspots. La convección,
que vamos a estudiar en en las próximas clases, tiene asociado la formación de plumas. ¿Ya? O sea, asciende un material que está más liviano, menos denso y más flotante, que asciende, transporta material y se forman las plumas y asciende, por ejemplo, en un centro de expansión o eh, en un punto caliente, en un hotspot. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo se ve un hotspot, que a ver, aquí, sí, bueno, ahí están las celdas que son convectivas, que son celdas simétricas, que son las que ocurren en el centro de expansión, y otras que son unas plumas que son fijas, estacionarias, verticales, que tienen una cola y una cabeza, y esa forman el punto caliente y forman las dorsales oceánicas como los Hawái, las cadenas volcánicas, Nazca, Juan Fernández, todas esas cadenas que se producen al moverse la placa de arriba. Entonces, como va alimentando la pluma magmáticamente, perfora, o sea, atraviesa la litosfera y lo que llega a superficie se forma un volcán y se forma una cadena de volcanes. ¿Ya? Entonces vamos a ver la naturaleza de las plumas primero, cómo son las plumas, ¿ya? En la cola y la cabeza, y después vamos a ver las celdas convectivas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un poco de las plumas, ¿ya? Su cabeza y su cola. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Entonces vamos a ver la, la cola, o sea, las plumas. Para eso vamos a ocupar un cálculo. Yo me imagino, ¿qué hicieron? ¿Alguien fue a la clase auxiliar el jueves? Sí, yo fui. ¿Qué vieron en clase? Vimos el problema de Stokes, o sea, de una como pelota en un fluido. Ya. Sí, justamente ese cálculo vamos a ocupar, que lo vieron en el flujo de Stokes, que lo vieron en el auxiliar. Aquí vamos a hacer un repaso también. Es un problema bien largo matemáticamente, pero en realidad no es tanto. O sea, es un poco, hay que ser ordenado nomás. Entonces, tenían una esfera, una bola, sumergida en un fluido, ¿cierto? Entonces este fluido tenía densidad ρ sub f, viscosidad eta, y en la bola tenía un radio A y una densidad ρ sub s. Entonces si la densidad ρ sub s era menor que ρ sub f, la bola bajaba, y si era al revés, la densidad de la bola era menor que la densidad del fluido, ascendía, ¿cierto? Además la bola estaba en equilibrio dinámico, es decir, la bola subía y bajaba con velocidad constante. Entonces no aceleraba. Y resolvieron el problema con coordenadas esféricas, ¿cierto? Y lo que se intentaba estudiar eran, bueno, varias cosas. Una, cómo el fluido si esto se movía, cómo el fluido se deformaba en torno a la bola, en torno a la esfera, ¿cierto? El fluido circundante. Y lo otro era con qué velocidad subía o bajaba. Eso fue lo que hicieron, me imagino. Entonces, vieron las coordenadas, las condiciones de borde,
¿cierto? La simetría de la esfera, condiciones de borde en el infinito, y coordenadas esféricas que tienen que ocupar siempre. O sea, siempre hay que ocupar, si ocupamos coordenadas polares o esféricas o las que sean, hay que ocupar el laplaciano, el gradiente y todo lo demás en coordenadas con el operador adecuado, ¿cierto? Entonces vieron todo este operador laplaciano en esférica, me imagino. Y resolvieron el problema, bueno, ocupando la ecuación de continuidad y de Stokes y de Stokes. Y ocuparon series de potencia, me imagino, ¿cierto? De esta forma. Y las soluciones finales, vamos al resultado. Bueno, el campo de velocidad, que es lo más relevante. Campo de velocidad, hay un campo radial y un campo según teta, que está dado por eso, por por estos valores, y una presión, que la encontraron acá, integraron la presión, ocupando la ecuación de Navier-Stokes, y encontraron la presión asociada al flujo. Después hicieron un equilibrio de fuerzas para encontrar la presión de arrastre y el arrastre viscoso, que está asociado al cisalle y a la presión. O sea, hicieron las dos componentes, integraron, y el arrastre total, que es el arrastre de la presión y el viscoso. Viscoso está asociado al cisalle, ¿cierto? Y luego la presión, es decir, normal y cisalle, las contribuciones de las dos componentes. Y al final lo relevante, o sea, todo es relevante, pero físicamente hay dos cosas que encontraron. Uno es la velocidad terminal, ¿ya? Que tiene esta expresión que nos dice la velocidad a la que sube o baja, ¿cierto? Dependiendo del contraste de densidad entre el fluido y la esfera, con que sube en el cuello volcánico, por ejemplo, un cenolito, ¿cierto? Una piedra pómez, por ejemplo, dentro de un cuello volcánico magmático. Esa es la velocidad terminal, que es 2 veces el contraste de densidad por G por A cuadrado, dividido por 9 por la viscosidad. La fuerza de flotabilidad, claro, es simplemente la fuerza de empuje por el peso, o sea, por el volumen desplazado, que en este caso el volumen de la esfera, ¿cierto? Y esto es el, el peso, o sea, delta rho por V es como un kilo, una masa, M por G, ¿cierto? Es como el peso, pero el peso corregido por el contraste de densidad. Entonces, esa es la velocidad terminal. Además vieron una definición del coeficiente de arrastre, C sub D, en el cual tenemos aquí el drag force, o sea, la fuerza total viscosa de arrastre, ¿cierto? Que es como el roce entre la esfera y el líquido, el fluido, pero normalizado aquí por la presión del fluido, dinámica, aquí faltó quizás enfatizar, dinámica, que está asociada al movimiento del fluido, por eso está la velocidad U, ¿ya? Y por la sección transversal de la esfera. Bueno, y para el problema de la bola de Stokes, se obtiene que la relación entre C sub D es 24 dividido por el número Reynolds. Pero esto es válido solamente para, para un fluido laminar, ¿cierto? Con número Reynolds pequeño. Menor que 1, por ejemplo. Entonces, el gráfico ahí está. C sub D, claro, 24 dividido por RE, esto, si lo ponemos en escala logarítmica, es como una línea recta, así. Aquí estamos en escala logarítmica, RE en Reynolds versus C sub D, coeficiente arrastre, y nos quedaría una línea recta, acá.
Entonces, aquí hicieron un ejemplo, me imagino, de el cenolito, ¿cierto? Un cenolito en ascenso de magma a través de la litósfera con un diámetro máximo de 0,3 metros. Entonces, claro, un cenolito de diámetro 0,3, una tremenda roca, no, 0,3, no, 30 centímetros bastante, para una roca piroclástica, bastante normal, 0,15 metros, 15 centímetros, y el contraste de densidad entre el basalto, este es un magma basáltico, Rho sub B, menos Rho sub X del cenolito, 600 gramos por centímetro cúbico, o sea, 600 kilos por metro cúbico, 0,6 gramos por centímetro cúbico, que es bastante distinta a la densidad, y una viscosidad basáltica de 100 poas, bastante líquida, ¿ya? O sea, comparado con... ¿Está bien eso? 10 poas. O sea, 100 poas. Mm, Eso le puso, o sea, hasta ahora eso fue lo que hizo auxiliar, ¿cierto? Sí. Dije, este valor está bien, ¿no? Puede ser, pero déjenme chequear. Déjenme chequear el... eh, 600 kilómetros cúbicos, estamos de acuerdo, entre el cenolito y un rayo de 0,15 metros. No dice nada de viscosidad acá. Eh, value. No sé, ahí está. No, eso está bien. 10 pascal por segundo. Ya. 10 pascal por segundo. Bastante. Cambia la viscosidad cuando aflora en la superficie. Eh, entonces estábamos aquí. Ya, entonces con esos valores, 600, un contraste de densidad de 600 kilos por metro cúbico, un radio de 0,15 metros y 10 pascal por segundo de viscosidad del magma, ¿ya? Nos daba una velocidad, ocupando la fórmula de, acá está, esta, de la velocidad terminal, de, 3 metros por segundo o 10,8 kilómetros por hora. O sea, estamos hablando que un cenolito, una roca, atraviesa un cuello volcánico en, supongamos que tiene 100 metros,
100 metros lo atraviesa en 10 horas, ¿cierto? Eso es muy rápido, ¿cierto? Es muy rápido la estimación. ¿Ya? Entonces, eh, no es correcta, o sea, es como, o sea, no es que no sea, no es que sea incorrecta, es un poco burda, porque se asumió aquí siempre un fluido laminar. ¿Ya? Entonces, veamos qué tal laminar este fluido. Si ocupamos la viscosidad o sea, la densidad del magma de 2.700 kilos por metro cúbico y el número de Reynolds, bueno, el número de Reynolds, ahí está. Es la densidad del fluido por la velocidad, por el radio, o sea, por el diámetro, dividido por eta, ¿cierto? O la velocidad por el largo, si ustedes se acuerdan, la velocidad promedio por el largo característico dividido por la viscosidad cinemática, que es eta dividido por ρ sub f. Si ocupamos estos valores, los valores que encontramos recién, 10,8, G y el diámetro y la densidad del basalto, nos da que el número de Reynolds es 243. Y 243 es un número que está por aquí más o menos, que es bastante grande. ¿Ya? Entonces, 243 no es tan, no es tan laminar, es como medio turbulento. Entonces la aproximación no es tan buena, por eso nos da una tremenda velocidad. Entonces, esta gráfica muestra el flujo de stock laminar, que es la línea recta. Esta la podemos seguir proyectando acá. Y la línea continua, o la línea negra continua, es la relación numérica o empírica con números de Reynolds apropiados, con números de Reynolds grandes, ¿ya? Mayores a 10 a 100. Entonces, es numérico, es una solución numérica complicada, pero se muestra en la figura. Entonces, lo que se puede hacer es hacer una corrección, ¿ya? Y la corrección radica en lo siguiente. Si nosotros calculamos un número de Reynolds de 243, estamos en esta línea punteada, tiramos nuestra línea recta acá, que es 24 dividido por R, ¿cierto? Entonces nos paramos aquí y vamos para arriba y corregimos con la relación esta. ¿Ya? Esta relación viene de la definición del coeficiente de arrastre. ¿Ya? Entonces, claro, despejamos aquí el U, despejamos U, pasamos para allá, para acá, ponemos el D, que es la drag force que calculamos antes, que está acá, ahí está. Entonces, nos va a dar algo así. Vamos, claro, CD, el D, ya. Lo dejamos así. Y nos queda que U es, claro, la raíz cuadrada de 8 tercios por A por G por delta contraste de densidad por C sub D por ρ sub F. Entonces, si yo estoy aquí con este número de Reynolds, voy por acá y corrijo el C sub D, corrijo el C sub D porque no sigue esta tendencia, sigue esta nueva tendencia numérica, corrijo el C sub D, que es como entre 1 y 1,1, y con eso se obtiene que U es 0,87 metros por segundo con un número de Reynolds de 70. O sea, es como que estoy aquí, después voy por acá, ¿ya? Porque corrijo el C sub D en el fondo, y me queda una velocidad de 0,87 metros por segundo, que es más lenta que la encontramos antes, que era 3 metros por segundo. O sea, es, claro, un tercio más o menos, a ver, menos de un tercio, pero igual es rápida, porque significa que con esta velocidad el magma puede penetrar la litósfera de 100 kilómetros, ¿cierto? Una litósfera promedio de 100 kilómetros en un tiempo de 3 horas. Y eso es súper rápido. ¿Ya? Entonces,
ahí quedó el problema, ¿cierto? Ahí quedó el problema de, de la bola de Stokes. ¿Hubieron algo más? No, creo que ahí quedó. Ya. Bueno, todavía se puede hacer. Claro, probablemente este cálculo es más para volcanes bien superficiales y no son muy apropiados para un magma más profundo que venga de una pluma magmática de la astenósfera, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser esto más para eh, magmas más superficiales o sistemas hidrotermales, este cálculo. Pero podemos estudiarlo ahora a nivel litosférico también. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, que vamos a ver el flujo de Stokes, lo mismo que ya se vio que vieron en clase auxiliar y repasamos ahora, pero en la astenósfera, ya para una pluma magmática. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, al tiro. Entonces, bueno, es de nuestro interés determinar si un cuerpo con densidad diferente va a ser arrastrado por la convección del manto. Claro, lo mismo que se vio antes, que vieron del cenolito, que era un cuello volcánico superficial, pero ahora vamos a verlo a nivel de convección en el manto, es decir, en la astenósfera. ¿Ya? Entonces aquí cambia un poco bueno, ya se sabe por estudios de petrología y observaciones provistas por los geoquímicos, que la velocidad típica del manto, o sea, las plumas, por ejemplo, la pluma, los centros de expansión, todas esas cosas, los ascensos, son de ese orden, ¿ya? 10 milímetros por año. Lo mismo que las placas de las subducciones, ¿cierto? La convergencia de Nazca es de 60 milímetros por año. Entonces son como de ese orden los ascensos de las placas y de las corrientes convectivas, 10 milímetros por año, ¿ya? De hecho, la tarea ustedes tienen 70 minutos por año, ¿cierto? Si es que la miraron todavía, si es que la pudieron mirar la tarea 1. Entonces tenemos la velocidad típica, ¿ya? Y los contrastes de densidad son de 100 kilómetros o sea, 100 kilos por metro cúbico, que no es poco, ¿ya? Parece poco, pero no es poco, o sea, es suficiente para producir eh, flotabilidad y fuerza de flotabilidad y convección. Y la viscosidad del manto es bastante viscosa, 10 elevado a 21 pascal por segundo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la ecuación 22, fue la que encontramos para el caso de una esfera dentro de un cuello volcánico, ¿cierto? El flujo de Stokes con las condiciones de borde de, eh, de no deslizamiento. ¿Dónde está? Condiciones de borde para RZ en infinito y para la esfera dura no desliza, no desliza la esfera, la velocidad del fluido solamente en Z, sin dependencia simutal, ¿ya? El flujo simétrico, axisimétrico, la presión y la velocidad no dependen del azimut. Entonces ustedes encontraron el auxiliar
esta ecuación terminal, la ecuación 22, que es esta expresión. ¿Ya? Ahora, si resolvemos el problema ahora para un cuello volcánico, o sea, en el magma estenosférico, eh, para este problema, o sea, un cuerpo, para un modelo en que estamos estudiando la migración de un cuerpo o la migración de magma, o de cuerpos magmáticos de tamaño más grande, que se mueve a través del manto debido a la flotabilidad distinta, porque está el material más caliente, entonces menos denso. Entonces ese cuerpo magmático, podemos pensar en una esfera, ¿ya? Que sube. Ahí vamos a cambiar un poquito las condiciones de borde y vamos a hacer la siguiente. Para este problema, pero lo demás es lo mismo, es la misma filosofía que el problema de la flujo de Stokes, que era la burbuja o el cenolito dentro de un cuello volcánico, ¿cierto? Pero acá, como son otros valores, vamos a ver lo siguiente. Debemos considerar una burbuja de un fluido de baja viscosidad con densidad ρ sub b, porque ahora la esfera por sí misma también es un magma, con densidad distinta a la densidad circundante. Entonces vamos a hablar de la densidad ρ sub b, que que está en torno al fluido más viscoso con densidad ρ sub f. Entonces, entre el basalto que sube, comparado con el ρ sub f, que es la densidad circundante del manto, es más baja. Este ρ sub b es más baja por, ¿cuánto? 100 kilos por metro cúbico. Y la viscosidad del manto circundante es, bueno, eta f, que es 10 elevado a 21 pascal por segundo. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que cuando vimos el flujo de Stokes, lo veían como una esfera, como un cenolito, una roca, cubierta por un fluido. Acá estamos hablando de dos fluidos en el fondo, pero uno es menos denso que el otro, entonces se sube. ¿Ya? Las condiciones de borde para este nuevo problema son que en la superficie de la esfera, es decir, en R igual a, la velocidad radial es cero. La velocidad radial es cero, no se extiende la esfera, ya se mantiene constante. Y el cisalle es nulo. ¿Ya? El cisalle es nulo. El hecho de que el cisalle sea nulo permite que pueda moverse, pues si no habría mucho roce y no permitiría que se moviera libremente. Entonces, estas son como las cuestiones eh, libre, condiciones de movimiento libre. Entonces, en el fondo es lo mismo que hicieron antes, es todo igual, o sea, cambian un poco las acciones de borde y hacen el mismo cálculo, el laplaciano, la cuestión de continuidad, todo lo mismo, las mismas funciones, todo lo demás. Ustedes llegaron al problema de la bola de Stokes a una solución así, ecuación 8 y 9, ¿ya? BR y Bθ. Y para este nuevo caso, con las condiciones de borde levemente distintas, que son de deslizamiento libre, llegamos a una solución así, ¿ya? Que es más o menos parecida. PR y Bθ. ¿Ya? Ahora, si hacemos lo mismo, agarramos la presión P de la ecuación de Stokes, por ejemplo, la página 10, la ecuación de Stokes viene de acá, de aquí, por ejemplo, o de acá. Ustedes reemplazan el V sub R aquí, el V sub θ aquí, y integran P. Siempre se integra de la ecuación de Stokes. Integramos P y vamos a encontrar que P vale U por la viscosidad del fluido, dividido por el radio por coseno de θ. ¿Ya? Entonces después calculamos la fuerza de arrastre, D,
que es digamos, la diferencia entre la presión del fluido P menos la contribución normal, ¿cierto? Normal por, aquí falta un delta teta, y se encuentra algo parecido a lo que se encontró antes, que es 4pi por eta f por A por U. ¿Ya? La fuerza de arrastre es, claro, esto es una integral en esférica, ¿cierto? Esta es el teta que aparece con delta teta. 4pi por eta f por A por U. Entonces, conclusión, y después hacían la igualdad con la fuerza de flotabilidad, acá. Y para este caso, se encuentra una velocidad terminal así, que es muy parecida a la que encontraron al problema de Stokes. Si se dan cuenta, es delta rho por g por a cuadrado dividido por 3 eta f, y la de Stokes es 2 novenos, ¿ya? 2 novenos. O sea, todo es igual excepto estos dos números, 2 novenos. Aquí es 2 novenos y acá es un tercio. Un tercio. ¿Ya? Y esa diferencia viene dada por las condiciones de borde de triscemento libre. Entonces, si tomamos, por ejemplo, un radio de 500 metros, ya una cabeza más grande, magmática, un contraste de densidad del fluido mantélico versus el basáltico de 600 kilos por metro cúbico, una viscosidad del manto astenosférico de 10 elevado a 21, se obtiene una velocidad de 0,016 milímetros por año. ¿Ya? Aquí al tiro nos damos cuenta de que esta velocidad, si la comparamos con la del xenolito, es 13 órdenes de magnitud menor que la deducida, claro, es 13, la del xenolito es 13 de orden de magnitud mayor, o esta es 13 orden de magnitud menor que la que habíamos encontrado en el problema del flujo de Stokes. Entonces aquí estamos viendo cómo empezamos a tener velocidades más razonables. Otra cosa que hay que notar es que bueno, 0,016 milímetros por año es pequeño, ¿cierto? Es demasiado pequeño, que ahora nos fuimos para el otro extremo. Antes era muy rápido, ahora muy lento. Y si tomamos esta velocidad, porque ya sabemos que la velocidad son del orden de 10 milímetros por año, ahora nos fuimos para el otro extremo. Si tomamos esta velocidad de 0,016 milímetros por año, nos vamos a tardar 10 gigaaños en cruzar 100 kilómetros. ¿Ya? Y esto es irrazonable, ¿cierto? Es demasiado lento. Entonces, es razonable porque 10 gigaaños son... ¿Cuánto es eso? 1 giga son 10 elevado a 9. Claro, ni siquiera la Tierra tiene esa edad, entonces es ridículo. ¿Ya? La Tierra tiene 5.000 años, 5.000 millones de años. 10 por 10 elevado, no, es ridículo. Entonces, eso es porque esta velocidad es muy lenta. ¿Ya? Entonces, aquí podemos considerar lo siguiente. Una estimación de orden de magnitud del tiempo que lleva a solidificar un cuerpo de magma de una dimensión mínima A. Claro, ahora vamos a considerar una constante que es A cuadrado dividido por capa,
¿ya? Que es como una variable física que nos sirve para entender un poco el tiempo o relaciona la distancia, el diámetro o el radio del cuerpo en transferir su calor, porque si se recuerdan, kappa es la difusividad térmica y si tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Entonces, A cuadrado dividido por kappa tiene unidades de tiempo, ¿cierto? Porque se va a la área. Entonces, esa razón, A cuadrado dividido por kappa, nos dice el tiempo que lleva en solidificarse un cuerpo o cristalizar un cuerpo de dimensión A, ¿ya? Entonces, si tomamos un tiempo de 32 horas, por ejemplo, derivado del problema del cenolito, que atraviesa el cuello volcánico de 100 kilómetros, y un kappa de 1 milímetro por segundo, entonces estimamos que la dimensión mínima de un cuerpo de magma que penetra la litosfera es de 10 centímetros. Si consideramos 32 horas igual a cuadrado dividido por kappa, despejamos a cuadrado, nos da 10 centímetros. ¿Ya? Si el magma no penetra en la litosfera por diapirismo o por inestabilidad gravitacional, se debe encontrar un mecanismo alternativo. Una posibilidad que se ha propuesto es la hidrofracturación. Claro, cuando el magma sube, el diapirismo es el efecto de formar la pluma y crecer y crecer y crecer. Pero no es la única forma para que el magma penetre hacia la superficie. También puede ser que la misma presión magmática del fluido magmático rompa la roca circundante y produce hidrofracturamiento. Entonces, al cambiar el estado de presión circundante, bueno, se rompe la roca, baja la presión, entonces ahí puede fluir mucho más fácil el fluido, el fluido magmático, y ascender hacia la superficie. Entonces ahí se cambia el estado de esfuerzo, hay mucho fracturamiento, cambia la porosidad y la permeabilidad, y eso produce que también cambie la velocidad. ¿Ya? Entonces, este mecanismo extra explica el déficit de velocidad que estamos encontrando acá, porque acá encontramos una velocidad muy lenta. ¿Ya? Pero esto solamente por la parte de diapirismo o la parte de eh, por la formación de la pluma ascendente. Pero además la pluma puede romper la roca circundante y eso acelera la velocidad. ¿Ya? Entonces esto explica el déficit de velocidad que teníamos antes. Entonces aquí llegamos a una parte bien interesante de la geodinámica, que es la formación de los puntos de las provincias hotspot o islas volcánicas, ¿ya? En donde vamos a modelar cómo se forma un punto caliente y cómo, o sea, vamos a tener una pluma, ¿cierto? Esto mueve una pluma, vamos a tener un cuello, que es una cañería en el fondo, y una esfera, que es como la esfera de Stokes, más o menos, pero aquí tenemos el manto circundante alrededor, tenemos una temperatura del manto, y una temperatura interna acá, que es de la pluma, que es más caliente y menos densa, entonces trasciende y forma esta pluma. Ahora, esta pluma, el rayo de esta pluma, se puede encontrar conociendo la expresión superficial de la pluma en el fondo del mar. ¿Cómo? De la siguiente forma. Lo vamos a ver en la clase de mañana. Claro, entonces la pluma cuando asciende acá, aquí,
tenemos una pluma, ya, se forma el volcán, ¿cierto? Pero aparte de formarse el volcán, fíjese cómo la litósfera se flecta, ¿ya? Se flecta por la fuerza de flotabilidad. O sea, esto tiene un cuerpo magmático menos denso, y empuja la litósfera y se deforma, así, se levanta. Esto se llama hinchamiento o suelo, ¿ya? Entonces, este hinchamiento se puede modelar, esta amplitud de onda, esta amplitud y esta longitud de onda se puede modelar, y se puede inferir el tamaño de la pluma que está abajo, ¿ya? El tamaño de la pluma que está abajo, eh, y vamos a ver algunos ejemplos del caso de Nazca Rich, que está frente a Perú, en la clase de mañana, ¿ya? Entonces, la pluma asciende y deflecta el fondo del mar, y si uno lo ve en superficie, por ejemplo, esto es ya Perú, el fondo del mar normal, pero acá se levanta en la dorsal el fondo del mar. Se levanta y se forma como una especie de hinchamiento, esa bomba, ¿ya? Y eso solamente donde está en la dorsal oceánica, porque ahí pasó la pluma, estuvo la pluma. O sea, esto pasó por una pluma y se hinchó y quedó remanente, quedó fosilizado esta deformación, y tiene una longitud de onda y una amplitud máxima, ¿ya? Eso se puede modelar, y con la amplitud y la longitud de onda y la velocidad de propagación se puede estimar el rayo de la pluma, ¿ya? El rayo de la pluma que la formó. Y eso se hace resolviendo el problema de, eh, bueno, el resultado que vimos de Stokes, pero para el caso en el manto estenosférico, con esta velocidad terminal, y eso lo vamos a ver mañana, y vamos a deducir cuál es cómo se puede estimar el rayo de una pluma, ¿ya? Eso vamos a hacer en la clase de mañana. ¿Alguna consulta hasta acá? No por mi parte. ¿Cómo le dio con la tarea 1? Yo estoy un poco pegado porque estoy tratando de hacerle al MATLAB y estoy aprendiendo MATLAB porque no sabía usar, pero quiero aprender, así que la, la primera parte ya está hecha. Claro, la tarea 1 no es dependiente del código, porque es programar un flujo, ¿cierto? No es, si recuerdo bien, eh, se pedía calcular el flujo de la Stanhope en un centro de expansión. O sea, ocupar la función de corriente, claro. Y, a ver, tareas. Entonces, se tiene centro de expansión, coordenada cilíndrica o cartesiana, y sí, aquí están los 70 milímetros que le decía, 70 milímetros por año, de ese orden, que es la velocidad de ascenso de la, de las celdas en el centro de expansión. Sí, se puede resolver en Python o en MATLAB. Eh, claro, la gracia es que MATLAB tiene una función para graficar campo vectorial de una. No sé Python, me imagino que también. Pero bueno, pregúntenle también al auxiliar cualquier cosa de la tarea, ¿ya? En la parte de MATLAB o para programar. Ya, pues, nos vemos mañana entonces. ¿Sí? Pero yo tengo una consulta porque yo tengo la tarea más o menos lista,
¿Ya? Pero lo que me pasa es que me queda como en la imagen que nos mostró usted, pero para los X positivos nomás. Para los X negativos me queda una cosa distinta. A ver. O sea, es que al final lo que pasa es que me queda una función que no es impar, como la función corriente, no es como impar como la que nos mostró usted. A No ver, sé, ahí ¿es un error de cálculo nomás puede ser por los o va ejes. más allá? ¿Está en Python, en MATLAB? En Python le hice yo. Ya. Puede ser una cuestión de la definición de los ejes negativos y positivos, pero lo que se puede hacer también, a ver, O sea, es que me fijé igual ahí está. y antes de, Esa es la tarea. Bueno. claro, para el positivo me queda bien, se ve así. Con los campos vectoriales y todo, eso se ve bien. Sí, Pero para X negativo no. Y es porque mi función no es impar. Entonces me queda una cosa distinta. bueno, puede hacer ocupar simetría también. Puede hacer cálculo para un lado, porque esto es un centro de expansión, ¿cierto? Un centro de Ujú, expansión, aquí está el eje, y asciende para acá, y la velocidad de expansión para allá es la misma que para allá. claro. Sí, Entonces, sí. te queda bien, lo importante es que te quede bien aquí en el centro. ¿Te queda bien en x igual 0? Eh, ¿Te queda una? no sé si es cero ahora que lo pienso, puede que no. No, no es 0. Voy a Me revisar. refiero, me refiero a que ¿No? las flechas van para arriba. Sí, creo que sí. Tengo que fijarme, pero yo diría que sí, el tema de los campos vectoriales también me queda bien. Entonces, aquí se llega a la superficie para allá y para allá. Entonces, lo que voy a hacer Ujú, es simplemente replicar este resultado acá, haciendo el espejo, la reflexión, ya. por simetría. O sea, calcularlo para allá nomás y aplicar simetría para el lado izquierdo. Una cosa gráfica, ¿no? Ah, ya. Pero lo importante es que en cero te queden las flechas ascendentes. Ujú. Son Yo tengo chiquititas que así. revisarlo porque puede, puede que me quede al revés en realidad. Ahora que pensando. Bueno, hay que revisarlo. Pero Sí. entonces podría ser, si es que no llego podría dejarlo así como reflejado nomás después O sea, en sí, para sí, X negativo. preocuparte de que esté bien resuelto el lado derecho, pero claro, con la línea de Ah, contorno. ya, Ahora, no es ya. tan importante estos valores, por si acaso. Estos valores, estas constantes de sí, porque va a depender de cómo ustedes normalicen. Lo importante Ujú, es la forma, ¿ya? La forma. sí, Pero lo que sí es importante es la flechita. ¿Ya? El campo, pero esa es la parte final nomás. La flechita, el campo vectorial, la dirección. ajá. Porque Bueno, aquí gracias, asciende y profe. después se hace Eh, horizontal. Y acá se va haciendo oblicuo. O sea, va a seguir la línea de contorno. Ahora, obviamente habría que dibujarlo en cada curva justo una, pero no es tan fácil hacerlo. Pero eso son cosas sí, son exquisiteces, digamos. Exquisiteces gráficas. y ahí voy a Pero, revisarlo. pero por lo menos que en las condiciones de borde, o sea, en el centro y arriba sea como tiene que ser, como se espera que sea. Ujú, Y claro, y acá que siga más o menos, o sea, si me paro justo, ahí, por ejemplo, ahí, me paro una línea de contorno, claro, ahí va a depender un poco de cómo se grafica en el campo vectorial, que varía de cada código. Eh, Claro, así, debe ser algo así como que sigue y se hace más paralelo a la curva de nivel. bueno, gracias, profe. Ya, pues, Chao, que esté bien. chao, nos vemos mañana.